¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente aquí en su canal En Cuentos, este canal de tertulia, de conversación literaria alrededor de algunos de los cuentos más geniales que nos ha tocado leer. Les saluda su amigo Dani Barrenechea. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar de uno de los cuentos quizás más logrados, más famosos, más universales, de toda la tradición cuentística. Y cuando digo toda, pues me refiero a que abarca, pues su influencia, pues abarca todos los niveles y todos los países y todos los autores posteriores al autor de este gran cuento. El día de hoy vamos a hablar de La bola de sebo, del gran escritor francés René Albert Guy de Maupassant. Este escritor francés, nacido en 1850, ¿no? Aunque él escribió también novelas, que él pues consideraba que sus novelas eran lo que más placer y más gratitud le daba el hecho de ejercer la profesión de escritor. Consideraba que sus novelas eran, digamos, que las obras a tener en cuenta y las que iban a pasar a la inmortalidad. Sentía cierto desdén hacia sus cuentos, ¿no? Solía llamarlas historietillas, ¿no? Historiecillas, porque las consideraba pues como que una práctica menor de su oficio de narrador, ¿no? Y paradojas, ironías de la vida son justamente los cuentos, sus cuentos, los que lo van a convertir en un escritor inmortal, ¿no? eh, un escritor considerado maestro de maestros, ¿no? El mismo Julio Ramón Ribeiro encuentra en Guy de Maupassant una influencia notable en su cuentística, ¿no? Y La bola de sebo, pues es un cuento muy particular dentro de la literatura de Maupassant, porque es con la bola de sebo que él llega a alcanzar la fama y la notoriedad. El mismo Gustave Flaubert, gran Gustavo Flaubert, le escribe una carta, ¿no? Felicitándolo y con cierta sorpresa y alegría por la publicación de este cuento. Este cuento sale publicado en el año 1880, ¿no? Y forma parte de una antología de varios escritores, ¿no? Esta antología se llama Las veladas de Medan. Podemos encontrar incluso cuentos de autores de la talla del padre del naturalismo. La bola de sebo es un cuento que, si bien es cierto, se publica en 1880, se ambienta en el año de 1870 en un marco histórico muy particular, en un contexto histórico muy, muy interesante, que es la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, ¿no? La derrota de Napoleón III contra los alemanes de Prusia. Esta guerra, ¿no? Que el mismo Guy de Maupassant la vivió, fue testigo, eh, estuvo en Rouen, chicos, disculpen mi francés, estuvo en Rouen cuando el ejército derrotado, el ejército francés derrotado, regresaba, pues, ¿no? De este conflicto, y posteriormente la invasión de los prusianos a tomar Rouen, donde se ambienta la historia y donde también se ambienta otra gran novela, ¿no? La gran Bovary del ya mencionado Gustavo. Vamos a escuchar a Paul, que seguramente nos tiene cosas interesantes que decir sobre esta genial novela, este genial cuento Bola de Sebo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, de hecho ya Dani había comentado cosas, elementos importantes en torno al cuento, no solo por tratarse ya definitivamente de un cuento clásico, sino también porque había hablado sobre el contexto en el cual se desarrolla el cuento. El contexto es importante porque es en cierta medida el espacio no suele ser, digamos, un elemento importante dentro de una narración, dentro de una estructura narrativa, ¿no? El espacio
suele ser el lugar donde se desarrollan las acciones. Sin embargo, en este caso, el contexto, este espacio que se está desarrollando a lo largo del cuento, sí plantea una importancia inusitada, ¿no? Básicamente el cuento, como ya lo comentó Dani, es justamente la derrota francesa a manos pues de Imperio Prusiano y pues están en Rouen y muchas personas al ver pues la invasión de los prusianos deciden marcharse de Rouen. Y aquí es el primer elemento importante en el cuento, que es que Maupassant, de hecho, escoge un elemento variopinto, mejor dicho, representa a la sociedad francesa de aquel entonces a partir de elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres matrimonios. Uno de ellos, que es el de Louisieux, o como se pronuncia en el francés original, son estos burgueses nuevos, ¿no? Caracterizados por ser tipos, digamos, cuya validez o etiqueta moral es más que, digamos, cuestionable, ¿no? El siguiente matrimonio es el de Carré-Lamadon, que son, digamos, burgueses ya establecidos, particulares, determinados. Tenemos los nuevos burgueses, los burgueses ya, digamos, establecidos, y tenemos al matrimonio Hubert de Ville, ¿no? Que son, digamos, la parte de la representación aristócrata, ¿no? Los condes, ¿no? Es una representación aristócrata. Miren, tenemos burgueses, aristócratas, agrega dos monjas, Lesia, y agrega además al señor Cordunet, que es, digamos, un demócrata revolucionario, ¿no? Miren, lo que hace Maupassant es bastante interesante porque estas personas deciden escapar de Rouen en un carruaje, ¿no? En este carruaje que están marchándose para Totes, ¿no? Esta representación es interesante porque se encarga de representar toda la sociedad francesa del momento y además a ese grupo humano que es toda la sociedad, porque no deja fuera a ninguno, burgueses, aristócratas, religiosos, revolucionarios y además se agrega alguien más, el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Bola de Sed, una prostituta. Y es lo interesante porque es a partir del viaje. Hay un momento donde todos se quedan atascados en la nieve y ¿qué sucede? Pues todos están muriéndose de hambre. Pero Bola de Cebo, que había sido precavida, había llevado comida, comienza a comer y todos comienzan a mirar lo que está comiendo y bueno, Bola de Cebo ofrece invita a la comida a todos y todos comienzan a tratarlo de una manera distinta porque digamos que al inicio todos, sobre todo las mujeres, tenían una visión despectiva con respecto a ella. Llegan al lugar Totes, pero descubren que al día siguiente no pueden marcharse porque un oficial prusiano se ha encaprichado con Bola de Seu y quiere que ella pues se someta a sus instintos. Y aquí viene el otro elemento puntual, que es básicamente la idea del sacrificio. Al inicio todos se horrorizan, ¿no? La idea de lo patriota, ¿no? Pero luego, al ver que no pueden escapar, deciden hablar sobre el sacrificio. El sacrificio, deciden hablar sobre la fe, sobre elementos históricos, para convencer que Boleseo acceda a este oficial prusiano. Finalmente, Bola de Cebo accede, se somete y ellos al día siguiente pueden marcharse. Pero cuando se están marchando, y aquí viene el elemento puntual, ¿no? Que es, se van marchando, pero de pronto todos ellos, las mujeres, tienen una visión despectiva con respecto a Bola de Cebo porque la ven de alguna u otra forma como si fuese alguien, digamos, sin catadura moral ni ética por sus acciones determinadas. Es decir, finalmente le terminan dando la espalda. El cuento acá, precisamente cuando todo el mundo le da la espalda, comienzan a comer y ella que por el problema de la noche anterior no había comprado nada y todos van comiendo mientras ella está llorando. Nadie le invita, nadie recuerda nada. Y es la forma como acá el cuento. De hecho, el cuento, como les comentaba, es una representación de la sociedad francesa y lo que está haciendo ahí es básicamente el pueblo, este elemento del pueblo a partir de Bola de Cebo,
da el alimento, recuerden, da el alimento, se sacrifica por el bien de la mayoría, pero al final es a quien le da la espalda. ¿Y quién le da la espalda? Toda la sociedad francesa, digamos, es una visión no romántica, todo lo contrario, ¿no? Porque el hecho de agregar clérigos, o sea, las monjas, el hecho de agregar un revolucionario que aparentemente sería aquel que tendría que estar del lado de Bolésevo, no sucede. Es más bien una visión descarnada, con respecto al contexto en particular que, sin lugar a dudas, Maupassant observó. Además, el cuento también posee una constante carga no bélica. A lo largo del cuento, cada uno de estos personajes, recuérdese que son arquetipos de determinados sectores de la sociedad francesa, tienen una visión, una opinión con respecto a la guerra. Cada uno de ellos habla sobre la guerra. Y es Boléseau quien plantea, digamos, la opinión más interesante, ¿no? Es decir, si todos los hombres y estos soldados dejasen la guerra, las armas y se dedicaran a algo productivo, las cosas serían distintas. Es decir, a lo largo del cuento también encontramos, a partir de una carga obviamente ideológica, a partir del autor implícito, un discurso, un enunciado contrabélico, ¿no? Recordemos que básicamente esta guerra va a ser precisamente esta guerra, la franco-prusiana, la pérdida de Alsacia y Lorena, lo que en cierta medida va a originar lo que va a ser el Estado moderno francés. No olvidemos el famoso discurso de Renan, que es una nación dictada en la Sorbona, ¿no? Ya Dani seguramente tendrá algo más que añadir a... Así es, estamos sin duda frente a un cuentazo. Eso no habría que agregarle ni una pizca de duda, estamos frente a un cuentazo de aquellos, pero un cuentazo que tiene sus propios matices, eh, mm, absorbe y se nutre de su propia forma de concepción en el tiempo en que fue concebido. Es un cuento decimonónico, ¿no? Es un cuento que nos va a revelar la visión que tiene Maupassant de esa Francia convulsionada, viviendo lo que se conoce como los principios o los inicios de lo que vendría a ser la Tercera República y la definitiva en Francia, ¿no? Y por eso es que Maupassant nos regala esta gran alegoría de la sociedad francesa de esa época, porque eso es una gran alegoría. El cuento está narrado en tercera persona, pero sin embargo el narrador se permite hacer ciertos apuntes, ciertas anotaciones con fuerte carga irónica, con un gran filo irónico en los comentarios que va a tener, en los apuntes que va a tener contra los personajes que muy bien Paul ha descrito, ¿no? Que vendrían a representar este gran fresco alegórico de la época de la sociedad francesa de posguerra franco-prusiana, ¿no? Sean los burgueses consolidados, los burgueses en ascenso, la representación de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? Venida a menos, la religión silenciosa por momentos, pero cruel, hipócrita y tosuda en muchas situaciones, ¿no? Y el demócrata, pues, que en sus formas, ¿no? Todavía bastante tímidas o atribuladas, pues pretende darle cierto aire de equilibrio, de justicia en el relato. Elizabeth Rousset, una prostituta, una puta. Y es, sin llegar al elemento alegórico, teniendo una lectura bastante ingenua, es una mujer que va a estar inmersa, va a estar en un microcosmos, en un lugar hermético, ¿no? Que es un carruaje, ¿no? De transporte, con todas estas personas, ¿no? Justamente son personas de bien, son personas que están construyendo
la Nueva Francia, ¿no? Y que al incluir a este personaje, ¿no? A esta mujer que vive de la prostitución, la van a empezar a ver a hurtadillas, ¿no? Las van a empezar a ver siempre por encima de los hombros. Hay una frase genial dentro del cuento que dice, pues el amor legal mira siempre por encima del hombro a su colega libre, ¿no? Es un comentario que hace el narrador sobre la percepción que tienen los otros personajes sobre Elizabeth, ¿no? Muy bien, Paul ha mencionado de manera muy elocuente como en el momento del viaje, mientras todos se cagan de hambre, se mueren de hambre, Elizabeth Rousseau es la única mujer que ha, pues, precavida, que ha, pues, para bien llevar todo un cesto con alimentos que ella tiene para bien compartir. Y aquí hay un elemento bastante, no sé si contradictorio, pero hay un elemento aquí para tomar en cuenta, ¿no? Un contraste muy interesante. Vemos a la mujer, a la prostituta, que es una mujer señalada como inmoral por los personajes de la historia, y que vemos que se sacrifica por el otro, ¿no? Que es capaz de desprenderse, de tener este acto de desprendimiento para salvar del hambre a todas las que están en este lugar. Y a partir de este momento, el lector se da cuenta de que Maupassant está construyendo una crítica feroz a la hipocresía de la sociedad. Sociedad hipócrita que será siglo XVIII, siglo XIX, siglo XXI, sigue existiendo, ¿no? Esa sociedad que es capaz de entregar a las fauces del lobo a uno de los suyos con tal de autosalvarse, ¿no? Con tal de salvarse así. Elizabeth Rousseau, a pesar de ser una prostituta, se muestra como una mujer digna, como una mujer con aires patrióticos, con una moral incluso superior a la de sus compañeros de viaje, ¿no? Porque justamente por eso es que ella huye. Los otros personajes huyen por intereses mercantilistas, por intereses comerciales, ¿no? Mientras que Elizabeth Rousseau huye porque no soporta la presencia de los prusianos en Rouen. No lo soporta. Y por un acto digno, ella decide irse también hacia otro, ¿no? Hay un elemento aquí muy curioso, una observación de Maupassant muy curioso sobre la belleza femenina, ¿no? Elizabeth Rousseau es una mujer llenita, ¿no? Entrada en carnes, muy apetecible a los ojos de los hombres, ¿no? Y por eso mismo es que tiene este mote, este apelativo dentro del... Como Paul ha mencionado, el capricho del oficial prusiano impide que los viajantes sigan su camino si es que Elizabeth Rousseau no se acuesta con él, ¿no? Claro que Maupassant elabora muy bien el misterio porque nos oculta esta información, ¿no? Hasta en un arrebato de cólera, ¿no? De indignación de Elizabeth, de bola de cebo, para cuando el oficial prusiano insiste si es que, a ver, la señorita Elizabeth Rousseau ya cambió de opinión. No, no, no y no. Y le preguntan, ¿qué es lo que quiere? Quiere acostarse conmigo. Hay una solidaridad frágil, ¿no? Con ella, seguramente por el sacrificio, por el hecho de haber compartido sus alimentos con los viajeros, con sus compañeros viajeros, pero luego la situación se va caldeando un poco y donde se va a empezar a revelar es las verdaderas formas, la verdadera moral, la verdadera catadura moral de cada uno de estos personajes, ¿no? Cada uno de formas. Recuerden que estamos en una sociedad muy, muy machista, muy marcada por la diferenciación entre hombre y mujer, ¿no? Los hombres tienen sus formas, las mujeres tienen sus formas de cuestionar la vida de Elizabeth. Cuando ya la situación se hace insostenible, pues apelan a elementos, a figuras de sacrificio a lo largo de la historia, ¿no? Desde Lucrecia hasta la misma Cleopatra, mencionando hasta la misma Cleopatra, pasando por Judith, un elemento bíblico, e incluso poniéndose como mujeres de sacrificio a las monjas, ¿no? ¿Qué harían ustedes en su situación, no?
ellas dicen, pues nosotros, incluso la mayor de ellas dice, pues que si ella hubiera sido Abraham, hubiera cumplido con la misión con la orden de su Dios sin chistar, ¿no? Siendo una alusión a de que el sacrificio por los otros es fundamental en la historia de la cristiandad, ¿no? Entonces, cargan de una responsabilidad tremenda, ¿no? Cargan de una culpabilidad tremenda a la pobre Elizabeth Rousseau, abuela de Sebo, que a fin de cuentas termina, pues, cediendo y cayendo bajas pasiones del oficial prusiano a fin de que sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de viaje puedan seguir su camino. El giro magistral de Maupassant, ¿no? Y entregándonos pues este fresco con una crítica brutal, ¿no? A esta hipocresía, ¿no? A esta sociedad hipócrita, viene pues al final del relato, ¿no? Cuando después de, incluso celebran, ¿no? En la noche del sacrificio de Elizabeth Rousset, hacen una especie de celebración rimbombante, ¿no? Ridícula, absurda, ¿no? Por el sacrificio de Elizabeth Rousset. No hay que olvidar que Cornudet, este demócrata, tenía cierta fascinación, ¿no? Se sentía atracción por Elizabeth Rousset, ¿no? De los pasajes del cuento, él intenta estarse con ella, pero a través de la cortesía, a través del galanteo, pero más no. Mientras todos celebran, Cornudet es el único que no participa de ese jolgorio absurdo, inverosímil, no en el cuento, sino dentro de lo que se espera de una sociedad que está camino a la civilidad, a la civilización, está enterrando el viejo orden para convertirse en una nueva nación, que sería pues la Tercera República Francesa. Bueno, como Paul ya lo ha mencionado, en el último momento de la historia, Bola de Sebo pues olvida todo. Un lector ya entrenado sabe que va a suceder algo por el estilo, ¿no? Maupassant no añade nada gratuito en la historia, sino todos son piezas perfectas que van a ir jugando un papel importante. Claro, con el elemento propio del realismo, pues, ¿no? Las descripciones, la presentación del escenario, del contexto, de la historia, ¿no? Para luego ya, pues, mover los puzzles, las fichas, las piezas de la historia para que tenga un final, pues, cuesta abajo, ¿no? Un final de esos, pues, que te dejan con una sensación, con un sabor extraño, paladar, pues, sientes la indignación y la rabia de Elizabeth Rousset ante la actitud cruel, ¿no? Cruel, cruenta, yecta de estos personajes que Maupassant destroza magistralmente. Yo me imagino cuál habrá sido la reacción de la gente, ¿no? De los franceses ante la publicación de este cuento, porque, como digo, este cuento es como que un fresco de lo que vendría a ser la Francia de la Tercera República. Hay un elemento muy curioso, ¿no? Donde al final Cornudet no permite el sosiego, la calma a estos personajes, ni que las monjas disfruten su salchichón, porque es el término que utiliza Maupassant, porque mientras Elizabeth Rousset no tiene nada que llevarse a la boca, las monjas se llevan su salchichón. Cornudet tararea, silba la marsellesa al final del relato. La marsellesa hoy sabemos que es el himno francés, pero hasta ese momento no lo era. En el momento de la historia, la marsellesa no era más que una canción revolucionaria, era una canción que estaba relacionado con las luchas rebeldes, insurgentes, ¿no? Y era considerado una canción de esas, una canción insurgente, una canción que se tarareaba todavía con cierto temor y remilgo, ¿no? Y Cornudet, de alguna forma, saboreando una ligera forma de venganza, tararea la masa para hacerle sentir esa incomodidad a estos personajes
que próximamente formarían parte de la Tercera República Francesa, mientras que las lágrimas de Elizabeth Rousseau, el pueblo, como bien lo dijo Paul, atraviesan su garganta en un acto. Estamos frente a una obra maestra. Pues bien, pues nada, ¿no? Entonces, recuerden, si les gustó, si tienen crítica, todo eso, hate, no se olviden dejar su comentario, dejar un like, compartir, suscríbete, y la siguiente semana, aprovechando el contexto romántico pandémico, vamos a leer, vamos a hablar, vamos a discutir un cuento de amor que a mí personalmente me gusta mucho, y de un escritor al cual también me gusta mucho, que es Cuento por un solo ayer, de George R. R. Martin, ¿no? Entonces la siguiente semana nos vamos a poner en modo amor. Pues bien, nos vemos pues hasta la siguiente semana. Chau, chau. Chau.